Arias Iván Espinosa de los Monteros es portavoz en el Congreso de Vox. ¿Qué tal se encuentra? Muy buenos días. Muy buenos días, niño. Muy bien, ¿y usted? Camino del Congreso, entiendo, camino de la sesión de control, ¿no? A esta hora. Efectivamente, camino a la sesión de control, donde tendremos que escuchar las justificaciones de un gobierno cada vez más alejado de la realidad de la gente y cada vez más metido en una espiral muy antidemocrática y muy alejada de los parámetros constitucionales que hemos conocido durante los últimos 40 años. Portavoz, ¿van a registrar antes de que finalice este 2022 la moción de censura que han anunciado? Pues no nos hemos marcado un plazo fijo. Lo que estamos es procurando buscar una persona que pueda ser de consenso para distintas fuerzas políticas, una persona que no necesariamente sea de nuestro propio partido, una persona que tenga experiencia, una persona que tenga un buen nombre y una persona que esté dispuesta esencialmente a presentar su candidatura y, en caso de ser elegido, a disolver las Cortes y convocar elecciones cuanto antes, porque pensamos que los españoles tienen el derecho de volver a votar y de volver a decidir si ahora, sabiendo lo que saben de este gobierno, sabiendo lo que saben de este presidente del gobierno, sabiendo que les ha mentido en prácticamente todo lo que es esencial que les prometió hace 3 años, si en este caso, que ahora ya lo saben, quieren volver a votar al mismo o, como nosotros creemos, preferirían una alternativa. ¿Por qué esta vía es mejor que la que propone el Partido Popular, la petición de elecciones anticipadas, señor Espinosa de los Monteros? porque depende del sujeto activo frente al sujeto pasivo. Yo, como sujeto pasivo, puedo pedir muchas cosas, pero no depende de mí. Sin embargo, como sujeto activo, sí depende de mí presentar o no presentar una moción de censura. Nosotros llevamos 2 años pidiendo elecciones porque creemos, como digo, que este gobierno ha mentido en lo esencial a los españoles. Pero eso no es suficiente. Y además, si estamos diciendo muchos, no solo nuestro partido, también el Partido Popular, también muchos juristas de reconocido prestigio, muchos analistas políticos, si estamos diciendo que estamos en uno de los momentos más graves de nuestra democracia, si estamos diciendo que la situación es incomparable a ninguna otra, no es porque nos guste más o menos una ley o un artículo, que evidentemente nos gustan poco los que aprueba este gobierno. Lo que estamos diciendo es que este gobierno está adquiriendo tintes autoritarios, que está haciendo las cosas de manera, como digo, muy alejada de la Constitución. Si estamos diciendo que la situación es tan grave, pues entonces uno concluye que debe tomar todas las medidas más graves que la propia Constitución permite. Por eso la moción de censura, que no es un instrumento para tomar a la ligera, sino que es un instrumento que, siendo constitucional, pues se utiliza en momentos que nos parecen graves. Creemos que es el instrumento o la herramienta en el mundo de las instituciones más adecuado para una situación tan grave. Lo que no tiene sentido es estar diciendo que esto es gravísimo, que esto es una crisis constitucional, que nos llevan por un camino más cercano a dictaduras de otros países y luego decir que no vamos a hacer nada al respecto o que vamos a pedir al gobierno que dimita. Bueno, si está usted diciendo que el presidente es totalitario, ¿cómo va a dimitir y convocar elecciones voluntariamente? Por tanto, nosotros estamos utilizando todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance en las instituciones y además, por supuesto, en el sistema judicial. Nos hemos acudido a los tribunales de justicia siempre que nos ha parecido, lo seguiremos haciendo, que el gobierno actúa de manera inconstitucional o ilegal y, por supuesto, también en las calles, cosa que parece que también somos el único partido capaz de movilizar a la gente. Recordará usted que hace 3 semanas hubo decenas de miles de personas concentradas en las principales capitales de provincias de país y decenas de miles en el caso de Madrid. Me dice que están buscando candidato para esa moción de censura. ¿Ya alguien les ha dicho que sí o medio sí? Es decir, ¿hay gente que está escuchando las propuestas de Vox? Bueno, claro, es que hay mucha gente que está muy preocupada por la situación actual, gente que no tiene por qué necesariamente coincidir con nuestra ideología o con nuestra forma de ver las cosas desde el punto de vista del día a día, pero hay mucha gente de izquierdas, de derechas, gente profesional que no se adscribe a ningún movimiento político, que está tremendamente preocupada por la deriva, como digo, totalitaria y muy alejada de la Constitución que se toma en este gobierno. Mira, es que esta misma semana, la manera en la que se va a reformar por la puerta de atrás el delito de sedición, el lunes se convocó en el Congreso lo que se llama una ponencia, que es un grupo de trabajo de la Comisión, que traía, en teoría, la ponencia está hecha para redactar una ley o para modificar una ley y se tarda unas semanas porque se trae a gente experta en la materia, se piden informes, se estudian las distintas alternativas. Bueno, pues aquí la ponencia, en cuestión de 2 horas, liquidó la situación. Al día siguiente se reunió la comisión, que también suele tardar unas semanas en debatir lo que la ponencia dice, y en 2 horas la comisión decidió aprobar la reforma del delito de sedición. Y a continuación convocaron un pleno extraordinario para este mismo jueves, que normalmente también pues, se tardan unas semanas en llevar el procedimiento de la manera más delicada posible. Pues como digo, lunes, martes, jueves, en 4 días liquidan la reforma del delito de sedición, que como saben ustedes está haciendo a medida de los sediciosos. De la misma manera
que la reforma o desaparición del delito de malversación se está haciendo a medida de los malversadores. De la misma manera que la rebaja de las penas a los delincuentes sexuales se está haciendo a medida de los propios delincuentes sexuales. Es que son una barbaridad tras otra, y como lo que vamos viendo es una acumulación de una tras otra, ya es casi muy difícil que sigamos el día a día de lo que está pasando. Y yo creo que esa es la técnica con la que cuenta este gobierno, con cada día traer un escándalo mayor que el anterior para ir enterrando los de los días previos. El procedimiento que se sigue para reformar el Código Penal es legal, pero es verdad que los partidos de la oposición están diciendo que es totalmente inadecuado. Por ejemplo, leo que el Partido Popular, la portavoz, su colega Cuca Gamarra, ha emitido una queja a la presidenta del Congreso pidiendo amparo, solicitando otra tramitación distinta. ¿Ustedes valoran alguna iniciativa de este tipo, de este calado, en el ámbito parlamentario? Bueno, nosotros fuimos los primeros que intervinimos ayer en la Junta de Portavoz, y lo que pedimos fue un informe del secretario general, que es, digamos, el letrado mayor del Congreso, porque estamos absolutamente convencidos de que el procedimiento no es que sea inadecuado, no es que sea irregular, es que es inconstitucional, es que no se puede reformar el Código Penal por la puerta atrás, es que no se puede atacar la Constitución sin atacar o sin hacerlo, digamos, por el procedimiento adecuado. Y estamos convencidos de que los letrados del Consejo, del Congreso son conscientes de ellos. Y, bueno, si presentaran ese informe, pensamos que sería devastador. Por supuesto, la mesa del Congreso y la Junta de Portavoces, liderada por la izquierda, procuró evitar la realización de ese informe, que nosotros de todas maneras vamos a volver a pedir, porque creemos que es absolutamente imprescindible. Pero no es que unos u otros estemos pensando que eso está mal hecho, es que hay catedráticos, hoy le recomiendo la columna en El Mundo del catedrático Manuel Vagón de Derecho Civil, que está diciendo que eso es un auténtico escándalo. Insisto, que no estamos hablando ni de izquierdas ni de derechas, de opinión sobre el fondo de la cuestión, porque es que lo más grave, si es que el fondo de la cuestión lo van a aprobar igual. Yo no entiendo por qué el gobierno se empeña en hacerlo de una manera tan atropellada, tan manifiestamente inconstitucional, si lo pueden aprobar igual. Las matemáticas van a dar igual por el procedimiento ordinario. No lo entiendo, salvo que sea para hacerlo cuanto antes en Navidad y despejar el camino de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, sin que esto presuntamente les vaya a afectar. Ellos están pensando que la gente se distrae en Navidad, que todo esto se olvida, y a partir de enero tienen 4 meses de campaña para las elecciones de municipales y autonómicas. Pero la realidad es que si lo hicieran por la senda correcta, tampoco me gustaría, no es que estaríamos diciendo nada distinto sobre el fondo de la cuestión, pero pensamos que en democracia es muy importante respetar las formas, es muy importante respetar las instituciones, y la independencia del Poder Legislativo está sufriendo porque está viéndose sometida a las prisas, a los intereses, en este caso del Gobierno, que es el Poder Ejecutivo. Sí, si y el esto método es una cosa muy grave. Portavoz, si el método es inconstitucional como denuncia, ¿van a acudir al Tribunal Constitucional? Naturalmente que sí, ya lo hemos dicho. Nosotros vamos por todas las vías, vamos por la vía institucional, por la vía judicial y desde luego por las protestas en la calle, como hicimos hace unas semanas. Una cuestión más. Vuelvo con el asunto del candidato. ¿Está más cerca de que no sea Abascal el candidato de esa moción de censura? ¿O usted cree que, sea lo que sea, finalmente, si no encuentran otro candidato, finalmente el presidente de su partido dará ese paso y será el candidato alternativo? Mire, Santiago Abascal sería un candidato magnífico. Lo que pasa es que nosotros queremos, primero, plantear a otras personas que no tienen afiliación política a ningún partido, tampoco al nuestro, porque creemos que sería más productivo de cara a incorporar pues más sensibilidades o a otros partidos, porque no queremos que sea, esto no se trata de que sea un show montado para una persona en concreta, en este caso para Santiago Abascal, se trata de que sea una puesta de negro sobre blanco de todas las barbaridades que está cometiendo este gobierno, de todos los motivos por los que merece una auténtica moción de censura, de todas las razones por las que esos socialistas que tanto se rasgan las vestiduras en público y que dicen que esto no puede ser y que es un escándalo, pues que tengan la ocasión de votar a favor de esta moción de censura y que haya unas elecciones o generar unas elecciones inmediatas para que los españoles puedan volver a decidir. Si encontramos las personas adecuadas, pues lo haremos. Lo que le digo, por lo que vamos hablando, es que hay mucha gente que tiene la convicción de que esto es necesario. Claro, lo que pasa es que es también digamos que es una situación incómoda para cualquiera que se quiera presentar ahí, porque bueno, pues el gobierno maneja muchos medios de comunicación, tiene una capacidad enorme de influencia y ya sabemos que cualquier persona que se presente será hábilmente atacada, diga lo que diga, y por lo tanto pues tiene un alto coste personal. Y aunque estamos encontrando a mucha gente, también ya digo, de la izquierda y antiguos miembros del Partido Socialista, que están de acuerdo en el concepto, que están estudiando si llegan a presentarse o no, el alto coste personal que supone hacerlo,
pues previene o impide que algunos den ese paso. Se lo preguntaba porque el líder del PP ayer en una entrevista se abrió precisamente a no votar en contra de la moción de censura contra Sánchez si incluso el candidato es Abascal. ¿Qué significado le dan ustedes en Vox a ese posicionamiento del Partido Popular? Recuerdo que Casado sí votó en contra de esa moción de censura. Ahora Feijóo parece que modula esa respuesta. ¿Esto qué les dice? ¿Qué quiere decir? Bueno, ellos van cambiando día a día, ¿no? Yo la primera pregunta que me hago es ¿por qué no lidera esa moción de censura el señor Feijóo? Se lo hemos ofrecido reiteradas veces. Y a veces pues da la sensación de que es que el señor Feijóo no quiere confrontar con el señor Sánchez. No sé si porque tiene miedo o piensa que no está a la altura o simplemente porque piensa a la manera antigua que pensaba el PP de Rajoy, de que lo que hay que hacer es esperar a ver pasar el cadáver de tu enemigo y heredar la finca sin haber hecho gran cosa ni sin mancharse las manos, ¿no? Lo que me temo es que esta finca que ellos quieren heredar está siendo incendiada por el Partido Socialista y no va a quedar nada de ella si esperamos al final de la legislatura. Por lo tanto, si alguien quiere gobernar España, creo que tiene que ser valiente, creo que tiene que dar el paso, creo que tiene que ensuciarse las manos un poco y hacer ese trabajo. Lo que pasa es que parece que en el Partido Popular pues no hay mucho interés en hacerlo. Me dice, si alguien quiere gobernar España, a un año de las elecciones generales, ¿ustedes están condenados a entenderse si quieren ser alternativa? ¿Partido Popular y Vox? Bueno, yo creo que ambos aspiramos a gobernar en solitario en todos los sitios en los que nos presentamos. Pero de aquí a un año pueden pasar muchas cosas. Yo no sé lo que va a pasar esta noche como para decirle lo que va a pasar dentro de un año. Lo que sí le digo es que lo que es previsible es que Vox mantenga los mismos principios y valores, que Vox mantenga la altísima presión en el sentido de la oposición a este gobierno, utilizando todos los resortes a su alcance que están previstos en la Constitución y que permiten la legalidad vigente, y que nosotros no cejamos el empeño. Nosotros, yo decía en la rueda de prensa que, mire, usted al principio del programa estaba hablando de lo que pasó hace 40 años, ¿no? Revisando lo que pasó en este caso con la verja de Gibraltar, cuando se abrió hoy hace 40 años. Yo creo que dentro de 40 años su sucesor, o quizá usted mismo, dentro de 40 años en este programa y mire lo que pasaba en días como hoy, pues lo que podrán ver es que hubo al menos un partido que asumió su responsabilidad frente a lo que pensaba que era una situación muy grave. Y todos aquellos otros que piensen también que la situación es grave, lo siguiente que tienen que decirnos es qué van a hacer al respecto, porque decir que las cosas están muy mal y luego quedar separado para pedir que el otro imita, pues no parece muy coherente. Nosotros, que sí afirmamos que la situación es grave, que sí afirmamos que estamos en el momento más peligroso y más delicado de nuestra democracia de los últimos 40 años, sí estamos poniendo toda la carne en el asador, sí estamos utilizando todos los mecanismos constitucionales a nuestro alcance, como digo, en las instituciones, en la calle y en los juzgados, para frenar el golpe de Pedro Sánchez, que nos parece, como digo, una cosa peligrosísima, con independencia, fíjese, de lo que uno opine o de la afiliación política que uno tenga, porque es que todo lo que está haciendo ahora servirá de precedente para el que venga detrás. Incluso si el que viene detrás es alguien más cercano a nosotros mismos, se corre el riesgo de que utilice como precedente lo que está haciendo Pedro Sánchez en estos días. Importante. Para todos los demócratas españoles creo que es importante frenar esta deriva y con independencia de lo que pensemos sobre el fondo de las cuestiones, sobre el fondo de las leyes, que se preserve la independencia del sistema legislativo frente al Ejecutivo, que se preserve las instituciones y que se preserve en definitiva la democracia española. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso de Vox, gracias por estar con nosotros. Un saludo, buen día. Muchísimas gracias, buenos días. 9 minutos para las 9.